Vamos a abrir pantalla. Bueno, nos había quedado la clase pasada este ejercicio que habíamos dicho que lo íbamos a resolver. No sé si se ve que te estoy compartiendo pantalla, creo que sí. Pero bueno, este ejercicio, entonces me decías recién que ya lo pudiste hacer, lo viste en algún video, después, en todo caso, si está en el canal de YouTube cuando lo suben y querés compartir el link donde lo viste resuelto, compartilo porque está bueno para que los chicos que tal vez se quedan con ganas de verlo, bueno, obviamente si alguien quiere saber la resolución, puede escribir ahí y vos compartís el link, podrá ir de donde lo viste y está bueno porque así alguien que no lo pudo resolver le queda claro cómo es. Bueno, no sé si vos sabías, ¿era tuyo este ejercicio? No sé si era un examen, no, dice 10-22, por ahí era... Sí, es de la guía. Es la guía. Es la guía. Dice un casco esférico hueco, ahí me anoté el momento de inercia, abajo para que lo tengas, el de casquete esférico hueco. Entiendo de que debes tener una tabla igual vos, donde está el momento de inercia de todas las figuras. Sí, debe estar. Está grabando, ¿no? Porque tengo que estar grabando, sí, creo que sí. Sí. Entiendo que tenés ¿cómo es? Toda una lista de piezas, de figuras, como la que yo te había compartido más atrás, por allá, cuando estábamos por ahí, uno como este que tenemos acá a la izquierda. Pero bueno, por las dudas, acá te lo traigo. Casquete esférico hueco, este sería el momento de inercia, que es 2/3 de la masa del casquete por el radio elevado al cuadrado. Todos son más o menos masa por radio al cuadrado y bueno, van cambiando el numerito que tiene el que tiene adelante. Masa de 2 kilos, rueda sin resbalar, importante, para que la velocidad lineal y la angular mantengan esa relación que nosotros manejamos el otro día en la clase. Así que eso es clave. Calcule la pendiente de 38 grados, o sea, va por un plano inclinado, va cayendo, ¿no? Va bajando. Calcule la aceleración, la fuerza de fricción y el coeficiente de fricción mínimo para que no resbale. Y después en el inciso B me dice cómo cambiarían las respectivas respuestas del inciso A si la masa aumentara al doble. O sea, si pasa de 2 kilos a 4. Esa sería la consigna. Vamos a recortar el ejercicio. ¿Ya lo localizaste el ejercicio de dónde es? Sí. Es el 10-22. Vamos a llevarlo con fórmula, con todo, al Paint. Yo ya me había puesto, como me conecté temprano, pero al cohete, porque me dijiste que no lo necesitas. Sí, a ver, mira, acá creo que tengo el link de dónde lo vi. ¿El link, decís? Sí. Al link. Ok, acá está, mira. YouTube, ahí vamos a abrirlo. Así si compartimos pantalla todos lo ven. Ahí está, a ver, ahí estamos. Mirá, ese mismo ejercicio. Y ahí lo tenemos. Física, cinemática rotacional, ejemplo 2. Samuel Elías, ahí lo tenemos, le hacemos publicidad al compañero, pero está bueno porque ya al tenerlo, sí, está bueno, está buenísimo, y los chicos súper agradecidos. Así que, mira, te ganaste seguramente el aplauso de más de uno, se habrá puesto contento. Control B, lo vemos acá, ya está el ejercicio en cuestión de la guía, ¿eh? Que va cayendo por un plano inclinado de 38 grados. Así que bueno, lo primero que tendríamos que hacer, yo siempre propongo lo mismo que desde el ejercicio número 1, es, digamos, establecer, hacer un gráfico donde nosotros empezamos a anotar algunas cosas para no tener que andar buscándola en cada uno de los, andar leyendo todo el tiempo el enunciado. 38 grados de inclinación, ahí me quedó un poco más claramente. Y bueno, acá está la esfera esta que va a ir cayendo, ¿sí? Y va a tener una velocidad que inicialmente no es muy importante, pero que a medida que va pasando el tiempo, la velocidad se va a ir incrementando. ¿Por qué? Porque tiene peso, y el peso hace que se acelere.
en esta dirección. Entonces, nosotros tenemos que, para este lado, hacer la aceleración, y nosotros cambié de mouse, o sea, cambié de compu, y se nota que este mouse no es igual al otro. Ok. Pero bueno, vamos a tratar de que se entienda. Cualquier cosa, si no temas en decirme, mira, no entiendo la letra, hoy no te entiendo, volvemos a escribirlo. Vos tenés un peso P, que se descompone como todo el tiempo, como ya viste en planos inclinados, se descompone en una componente Y, en una componente PI, y en una componente PX. La que genera el movimiento es la componente PX. PX es la que claramente es la que desplaza al objeto en el eje paralelo al plano y acelera en esa dirección. Pero tenemos a la señorita fuerza de rozamiento, siempre en contra. La vamos a dibujar a la fuerza de rozamiento para el otro lado. Y En ahí, contra de la velocidad era. sí, en estos ejercicios con cuerpo rígido, a veces vamos a tener que hacer alguna salvedad, pero por lo pronto sí decimos en contra de la velocidad. Entonces, ahí lo tenemos. Vamos a, ya habíamos dicho que era 2/3 el momento de inercia, lo teníamos por acá arriba. Y a nosotros nos dieron precisamente la masa, nos dieron el radio, así que eso ya lo podríamos ir calculando para tener el número, ¿no? Si quisiéramos tener el valor, podríamos tenerlo. Y plantear las ecuaciones. Pero bueno, no quiero tirarte las ecuaciones, no quiero pasarte por arriba hoy. Quiero que lo vayamos trabajando juntos el día de hoy, ya que hacemos el cierre, antes de comenzar con el siguiente tema, que no vamos a manejar como bien hablábamos hace un ratito, de equilibrio. Así que vamos a dedicarle un ratito a este tema, pero quiero que lo hagamos en conjunto. ¿Qué ecuaciones plantearíamos para esto? ¿Qué se te ocurre? Total, si te equivocás no importa, acordate que lo importante es participar. Lo importante es intentarlo. Si no lo intentás, perdés. Así que más vale lo intentemos. La sumatoria de fuerza. Excelente. Así que esa es una de las cosas que obligatoria, ¿no? Sumatoria de las fuerzas. Sí. Ahí analizo que eso es igual a la masa del objeto por la aceleración. Bien. Ahora la haremos entonces. Tenemos que en el eje del desplazamiento siempre nos conviene tomar positivo en esa dirección y bueno, negativo en la dirección contraria. Esto es lo aconsejado. Positivo en esa dirección, negativo en la dirección contraria. Bueno, ¿te animás? Así le escribo acá al ladito, ¿cómo nos quedaría? A ir dictándome. Total. ¿En cuál? ¿En X? Bueno, podemos hacerla en X y en Y. En Y me olvidé de una, ¿no? Ya me estás retando, me parece, que te diste cuenta. No, la ¿Cuál me normal. falta? ¿Cuál me falta en Y? La normal. La normal. De tan normal que es, me olvidé de poner. Así que ahora vamos a poner. Vamos a hacer en el eje Y, dale, dictame el eje Y. Sería normal menos eso. Me encanta. Normal, entonces, menos, qué letra salió, menos PI. Vamos a ver si podemos. Igual se ve bien. Esto en este caso nos acelera en el eje Y, o sea, masa por cero sería. Así que directamente, como la aceleración en el eje Y es cero, porque no está perpendicular al eje Y, el desplazamiento directamente voy a ponerle cero. Porque multiplico por cero. ¿Se entiende la idea de por qué pongo cero? Sí, no hay. ¿Cómo No fue hay que cero. dice? No hay movimiento. Sí, no hay movimiento, no acelera en el eje Y. Bueno, pero también lo vamos a plantear en el eje X. ¿Y en el eje X cómo sería? El eje X sería la fuerza de rozamiento Sí, bien. ¿Positivo o negativo la fuerza de rozamiento? negativo. Negativo. Bueno, Más la aceleración. la aceleración. La aceleración no es una fuerza. Yo al lado de la izquierda, Ah, no, no, del peso. El el peso en X. peso en X, ahí está. Entonces primero voy a poner al positivo, el peso en X menos la fuerza de rozamiento. Lo ponemos en Claro. ese orden. Podría haberlo puesto como me estabas diciendo, pero para que quede primero el positivo y después el negativo, no tiene nada de malo. Pero eso lo vamos a poner igual a la masa multiplicado por la aceleración en el eje X.
La aceleración en el eje X es la única aceleración que, digamos, entre los dos ejes ortogonales, en el eje que va a acelerar es en el eje X. Y vos tenés la que me estaba tragando, que por ahí me estabas diciendo ya, te falta una, sí señorita, es la normal. Ya sacamos la conclusión acá por la ecuación de arriba, que la normal es igual a PI, ¿no? De la ecuación de arriba sale la normal igual a PI. Bueno, sigamos. ¿Qué otra? Listo, ahí tengo dos ecuaciones, pero ¿qué pasa? PX, puedo calcularlo, ahí está por sumarse César. Ahí tenemos la PX, digamos, podría calcularlo PX, porque tengo todos los datos para calcular PX, ahora veremos recordemos cómo se hace. Ahí está entrando César. Hola César, ¿cómo andás? Ahí estaba muteado, pero te vi, te leo, te leo. Hola, ¿Todo profe, bien? todo Bien. tranquilo, todo bien. Disculpe la Bueno, tarde. me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, vamos a correr las caritas para este lado. Y ahí tenemos entonces, estamos resolviendo este ejercicio, César, miren. Estamos resolviendo el ejercicio 1022, un cajete esférico hueco que cae por un plano inclinado. Y nos pide que calculemos aceleración, fuerza de fricción, o sea, la fuerza de rozamiento, el coeficiente de rozamiento para que no resbale, y que diga cómo cambian estas respuestas si la masa en lugar de ser de 2 kilos, que tenemos en la esfera de 2 kilos, si en lugar de ser de 2 es de 4. Ok. Entonces, bueno, esa sería la idea. Arrancamos haciendo el diagrama de cuerpo libre, como veníamos trabajando, vamos a dedicarle un ratito a esto, y después nos vamos a ir a la segunda parte, que es la de equilibrio. Y finalmente, bueno, y ya la próxima nos metemos con gravitación. Perfecto. Así que, bueno, esos son los planes, vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero para cerrar el capítulo. ¿El cuerpo está rodando? El cuerpo está rodando sin resbalar. Ok. Así que yo le preguntaba recién, y te podés sumar, le preguntaba, bueno, ¿qué ecuaciones puedo trabajar acá? Y ella me decía, la sumatoria de la fuerza igual a m por a, y planteamos las ecuaciones de sumatoria de las fuerzas. ¿Qué otros? ¿En X o en Y? Planteamos en las dos, en el eje Y arriba y en el eje X abajo. Ok. Y ahora nos quedaría las, bueno, no, casi me lo Componer quemo. la fuerza. Peso. Calcular el peso, sí, podemos. Calcular el peso, peso en X, todo eso sí se puede. Pero vamos a plantear las ecuaciones que tienen que ver con el movimiento. No calculemos las intensidades de las fuerzas todavía para reemplazar, sino calculemos, ¿qué otra ecuación tenemos? Además de la sumatoria de la fuerza. Se te tienen que venir inmediatamente con este tipo de ejercicios, Ludmila, se te tienen que venir 3 ecuaciones. 3. La primera, muy bien, ya la tenés, te quedan 2. Una es muy importante. La del momento de inercia que. Esa, ¿cómo sería? ¿Te acordás? No. Bueno, La que anotaste arriba. hoy no la escribí. Sí, uso al momento de inercia, la del casquete, lo voy a terminar usando, pero ¿cómo lo vinculo con el movimiento? No quiero la magnitud, o sea, está bien que calculemos cuánto vale el valor de I, el momento de inercia, está bien que lo calculemos, pero no es lo que me está preocupando. Lo que yo quiero es plantear una ecuación que tenga que ver con el movimiento, con las aceleraciones, con las masas, que vincule varias magnitudes. Entonces, digamos, ¿qué ecuación tenemos que vincula el momento de inercia? A ver. Torque, sumatoria de torque. Sumatoria de torque. Así que es la que tenía, esa es la segunda que se te tiene que venir, o por lo menos primera, segunda, la mismo, que la sumatoria de torque es igual a momento de inercia por la aceleración angular. Usábamos alfa para aceleración angular. Sí. Ahora vamos a plantear la ecuación, como nos queda, y la tercera, así ya la sacamos las 3 ecuaciones que le decía recién a Lu, que se tiene que venir es que la aceleración angular y la aceleración lineal mantienen esta relación. Que la aceleración lineal dividido el radio me da la angular. Estas son las 3 ecuaciones, mira que no las podemos desconocer ni olvidar en un movimiento. Como siempre que veamos un ejercicio donde hay desplazamiento, estas 3 ecuaciones van a dar solución al ejercicio. Después, bueno, vos me decís, pero Oscar, necesito calcular I, y bueno, acá lo calculás. Necesito calcular PX, y bueno, veremos cómo calculo PX puntualmente, con el plano inclinado y demás. Pero bueno, de ahí iremos armando las ecuaciones correspondientes.
Bueno, ¿te animás a decirme cómo quedaría el momento, alguno de los dos, el momento para esta pieza, para este casquete esférico que rueda sin resbalar? Yo te digo como yo lo pienso, pero digamos, puedo Dale, opinar, ¿no? Yo sí, entiendo que es una igualdad, en el medio tengo un igual. sí, Entonces, de la misma forma que cuando planteamos sumatoria sí, de fuerza, en este caso en X, sí, igual a masa por aceleración, sí, después me pregunto qué fuerza interviene, es decir, qué tengo a la izquierda del igual. sí, perfecto, está Bien. ahí. Lo mismo con sumatoria de torque, es decir, sumatoria de torque igual a I por alfa, Ajá, y me pregunto, ¿qué tengo a la izquierda del igual? ¿Dónde tengo torque? ajá, Tengo en la esfera. Es decir, sí, y torque, si no me equivoco, es una fuerza por una sí, distancia. excelente, fuerza por distancia, Entonces, la distancia seguramente es el radio de la esfera sí, y la fuerza, en este caso, pero digamos, plantearía eso, fuerza por... ¿Y dónde más tengo? Creo que en ningún otro lado, porque solamente tengo la esfera. sí. Entonces, nosotros planteando este centro aquí, tenemos que la única fuerza que genera momento es fuerza de rozamiento. Es la que genera la rotación. Vos pensás que si no hubiese fuerza de rozamiento, si no hubiese fuerza de rozamiento, supongamos, podemos imaginarnos un ratito que eso está completamente, no sé, sin ningún tipo de rugosidad, nada, ¿no? Aceitado, perfecto. Cuando yo lo suelte, se va a mover prácticamente como una caja, ¿no? Va a avanzar más de lo que rueda. Se va a caer por el plano inclinado. La fuerza de rozamiento es la que logra la rotación. La fuerza de rozamiento es la que logra la rotación. Entonces, cuando yo planteo la sumatoria de los momentos y la esfera que rota en este punto, ¿no? Está rodando alrededor de este punto, yo tengo la fuerza de rozamiento, que es la que vos me nombrabas recién, que es la que genera momento, multiplicado por el radio. Tal vez te crees en poner a PX. ¿Sí? Tal vez uno dice, bueno, pero PX también lo puedo poner. No, no, porque PX pasa por este punto, no me está generando ningún momento PX. Entonces a ese no los tendríamos que estar considerando. Por eso no lo considero. Y del lado de la derecha nos quedaría el momento de inercia de la figura, que en este caso era 2/3 de la masa de la esfera hueca por el radio al cuadrado, que era lo que habíamos visto al principio, multiplicado por la aceleración angular. Claro, donde dice aceleración angular ya podría ir haciendo esta sustitución para que no me queden tantas incógnitas, porque si no tendría muchas incógnitas, no tendría la fuerza de rozamiento, no tendría la aceleración angular y tampoco tendría la aceleración lineal. Para tener menos incógnitas, lo que hago es precisamente cambiar a alfa por A sobre R. Así que acá venimos y ponemos control Z, estoy con A, ahí estamos. No me prendió la otra máquina, César, no prendió. A dividido radio, ahí estamos. Es complicado. Estamos complicados, pero ¿se ve? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? La letra me está Sí, sí, saliendo muy para mí mal. está perfecto. Normal, como ¿No? siempre. Ah, bueno. O sea, no te creas que antes tenías una buena letra. Y ahora, bueno, chicos, ahora tengo que trabajar con estas 3 ecuaciones. Y con estas 3 debería salir el ejercicio. Así que voy a hacer lo que en la clase anterior sugería César, que era simplificar, ¿no? Este cuadrado con este radio. Esta era una de las cosas que Claro, decía que hay que César. tener cuidado porque a veces simplificamos y a veces no. Hay que tener un poquito de cuidado ahí. ¿Y ese Siempre. radio también no se da con el del otro igual? Claro, sí. Este radio con este radio también lo puedo simplificar, voy a usar el amarillo, así que voy a simplificar este radio. Esto es lo que me decías, ¿no? Ah, está filosa Ludmila con el álgebra, che. Sí, anda bien, anda bien, anda bien, anda bien. Entonces de acá sacamos que la fuerza de rozamiento, pasemos en limpio, que la fuerza de rozamiento, esto es igual a ¿qué? A 2/3 de la masa por aceleración.
Así que, bueno. ¿Y ahora qué hago? Cuando termine de escribir, ¿no? ¿Qué hago? Podrías abrir fuerza de roce, porque yo ahí capaz que tenga que leer un poquito el enunciado, pero a lo mejor ¿No hay datos? Sí, tengo La datos. tiene que estar. Vamos a ver los datos. El ejercicio es este. Tenemos la masa de 2 kilos, masa 1 igual 2 kilos. masa 2 kilos. Pendiente El alfa ángulo 38. 38 grados. Sí, no me da el radio. No me da el radio. Bueno, igual se simplificó, así que bien. Bien. Ahí Ludmila se dio cuenta que el radio se terminaba de simplificar, así que nos sacamos el radio de encima, no lo estaríamos necesitando. Con esos 2 kilos estamos. Por el momento. Por lo menos. ¿No se podría de la otra fórmula despejar la aceleración? A ver, ¿y cómo hacemos? Para que. Ahí. No. Sí se puede, pero me gustaría que me vayas guiando, así no lo vamos haciendo entre los tres. Porque ya tuvimos. Digamos, esta sería la última parte de cuerpo rígido, si seguimos con los otros temas, practicando, y después la idea, le contaba a Ludmila, es empezar a trabajar a nivel de parcial, que ya me estuvo pasando unos cuantos, así que una vez que terminamos con esto, comenzamos ya a trabajar a nivel parcial. Agarramos los parciales y los resolvemos. Perfecto. Así que hoy cerramos la primera etapa esta de cuerpo rígido. No significa que no lo vamos a seguir viendo, significa que en lo que es nivel guía, sí, ya paramos. Así le damos lugar a los otros temas y después lo volvemos a agarrar, pero ya a nivel parcial. Entonces, tengo estas tres ecuaciones, las dos que están en más oscuras, y esta que me quedó, que la fuerza de rozamiento es 2/3 de la masa por aceleración. ¿Qué hago? La aceleración es la aceleración en el eje X, ¿no? Vamos a ponerlo por favor. De la primera, pasando limpio, ¿cuál quedó? Las dos, en el eje X y en el eje Y. La del eje Y es la primera que me dictaste, que la normal menos PI es igual a 0, y la del eje X es PX menos FR, y fuerza de rozamiento, ¿no? Igual a masa por aceleración en el eje X. Lo que te parezca, ¿qué sigo? Decía de la otra ecuación, despejar que la aceleración es igual a la aceleración angular sobre el radio, pero creo que quedarían más incógnitas. Ah, sí, si vengo acá, y vos decís que yo pasé el radio multiplicando acá, así. Entonces que cambie la letra A por aceleración angular por radio. No van a quedar más incógnitas, porque si yo acá donde dice aceleración en el eje X, lo cambio por alfa por R, y acá donde dice aceleración en el eje X, lo cambio por alfa por R. Ah, sí, no tengo radio. Sí, es verdad. Sí, no me conviene. Pero bueno, es una alternativa, está bien eso. Lo que no hay que hacer es quedarse así como, bueno, que venga alguien y lo haga. No. Vamos a ver si podemos meterle mano e intentar. Ya está, este intento ya vemos que no nos lleva a ningún lado. No sé. Entonces, en la ecuación de eje X que tiene fuerza de rozamiento, meter todo esto. Ajá, en la del medio decís. Ajá. Me gusta, esa es la idea. Yo que Entonces, quiero meterla en algún lado, pero no sé si genera más incógnitas que. veamos. Por lo pronto, nosotros sabemos de que el peso en X se calcula, por lo que vimos en la clase, en algún momento cuando vimos plan inclinado, ya no me acuerdo bien en qué momento fue, pero lo sacábamos como el peso multiplicado por el seno del ángulo del plano. entiendo que en este caso sería el coseno. No, porque el plano es No, con porque el eje, es con la línea horizontal, ¿eh? Para que acá voy a subir, por lo que dijiste. ¿Cómo hago? Ahí, lo agarro para acá. Capaz que la estoy pifiando. Sí, pero vamos a corregirlo eso, rápido. Acá tenés ese 38 grados, que es este, que sería Parate. este ¿Sabés ángulo. Este es Claro, este. yo lo dibujé bien a ese ángulo. Ese sería P en I.
P en I sería el coseno. Sí, Entonces, P en I igual a P por el coseno del ángulo comprendido. P en X igual a P por el seno del ángulo comprendido. ahí está, Claro, y ahora necesitamos el X. ahí está. Ahí está, ahora sí me gusta. Entonces, acá donde dice PX, entonces podemos poner, ya sin temor a equivocarnos, podemos poner P por seno del ángulo, o masa por gravedad por seno del ángulo. Hago que peso es masa por gravedad. ¿Podríamos poner masa por gravedad por el seno del ángulo? Sí. Seno, o Masa de masa. 1. O me estoy salteando muchos pasos. P en X. Sí. Entonces, P en X es P por el coseno del ángulo No, comprendido. seno. Va de nuevo. No, pero pará, porque tengo una solución para eso. Tengo una solución. A mí a veces también me cuesta darme cuenta. Tengo una solución. Venga, venga. GeoGebra, tengo una solución. GeoGebra Clásico Online. Este me da una mano para entender, ¿no? Me sirve. Lo que nosotros vamos a hacer es dibujar un plano inclinado acá. Vamos a poner un segmento, una semirrecta. Un segmento. Vamos a ponerlo en cualquier lado. Ahí. Y vamos a trazar una línea perpendicular acá. Y la vamos a hacer pasar por acá. O sea, este es el plano inclinado y esta es la componente Y del peso. Y el peso, vamos a ver si... Esperemos que aclare y no que oscurezca. El peso es vertical descendente. El peso siempre es vertical descendente. Y la pregunta que nos está saliendo a nosotros es, bueno, la componente en X del plano, la componente en X del plano, perdón, del peso, la componente en X del peso y la componente en Y del peso. ¿Cómo las calculo? ¿No? Esto es lo que estamos de alguna manera diciendo. Entonces, yo lo que voy a hacer es esto. Ahí me queda un triángulo, que es el que vos tenés que visualizar, donde tenés este punto, que es el punto de intersección, ahí donde se cruzan las dos, que me determina de definir, este sería peso en Y este sería el peso en X. Vamos a poner el vector, quédate tranquilo, ahora vamos a borrar un montón de cosas para no marear. Este sería un vector y volvemos, y este sería el otro vector. Después si necesitas lo renombramos, todo lo que se necesite para que se entienda perfecto. Y vamos a volar las rectas que están solo ahí. Objeto visible, te fuiste. Objeto visible, te fuiste. Y ahí nos quedó, ¿sí? Nos quedó nuestro plano inclinado. Obviamente, el plano inclinado, a este si querés lo renombramos, le cambiamos su nombre, en lugar de llamarse D, lo llamamos PI. Así nos queda con su nombre. A este también lo renombramos, ya que estamos. En lugar de llamarlo U, lo llamamos P, que es el nombre que tiene. A este también, a W, lo renombramos. Lo llamamos componente del peso en X, que es con la que tira para adelante. Y ahí lo tenemos. Y para no estropear tanto, vamos a volar a E y vamos a volar a D, así sacamos que no se vea tonto lío ahí. Y ahí lo tenemos. Entonces, viste cómo lo trabajé, si te interesa repetirlo, lo puedes repetir. Pero yo ahora lo que voy a hacer es mover, ¿ves? Puedo mover el plano inclinado, ¿sí? Le doy más inclinación o menos inclinación, y me va cambiando la componente X y la componente Y. Fíjate, bueno, también me estaría cambiando el peso. Pero vamos a ver qué pasa con el ángulo. Primer tema que surge, así como importante. Antes de que nada, vamos a poner un punto. Me parece que viene bien tenerlo acá abajo. Y vamos a medir el ángulo. El ángulo lo vamos a medir, no me acuerdo si mide horario o antihorario, probemos, creo que está al revés. Sí, está al revés. Vamos a medir el ángulo a vuelta. Ahí. Ahí está. Este es el ángulo del plano inclinado. En este caso dice que el ángulo es de 27 grados con 28 minutos. Bueno, ese ángulo, 27-28, es el mismo ángulo que se forma
acá, este que está cerradito ahí. A ver si lo puedo marcar. Hay que ver si me lo permite. Tendría que haber dejado los puntos, pero no voy a volver a ponerlos. Lo tuve que hacer antihorario. Así que acá sería, así si no me equivoco, ¿no? Ahí, ahí, y ahí. No. Vamos vuelta, ángulo. Ah, si no le pongo el punto no me lo reconoce. ¿Y cuál era ese punto, che? Me olvidé cuál era. Era E1 y el otro, ¿cuál era? El P, D. P, P, D, no. Sí, D, ahí está. A ver. Ángulo, pin. Ustedes lo deben conocer, ya GeoGebra. Ya lo habrán Sí, pero lo usado. que estaba haciendo no lo hice nunca. Yo más algunas gráficas, qué sé yo, pero de ahí no me saca. Está bueno para hacer unos controles, está bueno. Sí. Lo único que yo peso no lo hice muy perpendicular. Ahora lo estoy notando que no está muy perpendicular, está medio Ah, pero está inclinadito. impecable. Por eso no me coincide. Pero creo Parecido. que se entiende lo que estamos haciendo, ¿no? Pero fíjate que lo tengo medio inclinadito. Vamos a ver si lo podemos enderezar un poquito. Para que quede un poco mejor nada más. Nada más, de hincha guinda. Vamos, queremos que quede bien. Ahí está. Entonces ahí lo tenemos. No quedó perfecto porque, como te dije, no lo estoy poniendo como corresponde. Ni un pelito más para acá, debería. Ah, pero está impecable. A ver ahí. 27,95, ahí estamos bastante bien. El peso vertical, y ahí lo tenés entonces. Entonces vos movés acá, y el ángulo es el ángulo que se forma entre PI, fíjate, se achican los dos juntos, ¿ves? Sí. Es el mismo ángulo, ahí tenés. Entonces tenés este triángulo. Y obviamente, acá vos tenés un triángulo que es rectángulo. O sea, es rectángulo en el punto E, ahí tenés 90 grados. Entonces vos tenés que, enfrente del ángulo recto, tenés la hipotenusa. Esta sería siempre la hipotenusa. Y este es siempre el cateto opuesto. Entonces ahí vamos a hacer una capturita, así me lo llevo al recortecito, no lo tengo que andar pensando de vuelta. Ya vimos que este ángulo Angularmente es como que un triángulo equivalente al plano, a la cuña o al plano inclinado. excelente, sí, nos quedan un triángulo equivalente y nosotros Angularmente, por lo menos, digamos. vamos a venir acá, sí, vamos a venir acá y lo vamos a pegar acá, control B. Y lo que decimos entonces es que el seno del ángulo beta, ahí me lo llama, bueno, alfa y beta sería el mismo ángulo, ¿no? Tendría que coincidir, si lo hubiese hecho, hay una parte que no la hice bien, que es la parte que traté después de corregir, pero si lo hubiese hecho bien, alfa y beta se notaban que eran iguales, deberían haber sido iguales. Esta pequeña diferencia que ves ahí es por la perpendicularidad de P, o sea, cómo cae P. P está cayendo un poco inclinado. Y acá tenés el ángulo de 90 grados, y vos acá tenés a hipotenusa. Esta sería la hipotenusa, siempre es la hipotenusa. Este que está enfrente del ángulo se llama cateto opuesto, y el otro se llama cateto adyacente, como ya sabemos. Entonces, nada, SOHCAHTOA, donde decimos que el seno del ángulo, es decir, el seno del ángulo beta, o alfa, es lo mismo, es igual al cateto opuesto, es decir, a PX, dividido la hipotenusa. ¿Sí? Y ahí lo tenemos, pasamos P multiplicando, entonces me queda que PX es P por seno. Y coseno del ángulo de beta, o de alfa, son iguales. Ahí quise poner un beta, pero vamos a volver. Beta, ole, es igual al cateto adyacente, es decir, PI sobre la hipotenusa, es decir, P. Y entonces cuando vos pasas multiplicando, te queda PI, P por coseno, y en el caso de el ángulo, en el caso de PX, es P por seno. ¿Se entendió un poco esto de que hablamos entonces ahora? Sí, sí. Sí, sí, Todo. está claro. Que no es lo mismo, que creo que por ahí viene tu confusión, tal vez me decís, no, Oscar, nada que ver, pero creo que viene por ahí, no es lo mismo si vos me decís, yo tengo un objeto, y del objeto de repente se aplica una fuerza, entonces esa fuerza tiene un ángulo de inclinación llamado alfa, ¿sí?
sea, acá tengo el ángulo llamado alfa, entonces vos me decís acá, y con justa razón, me decís acá, la fuerza componente en X, es correcto que piense que es fuerza multiplicada por el coseno del ángulo. Acá sí, es fuerza multiplicado por el coseno de alfa. Ahí sí, pero en el caso del plano inclinado, no. En el caso del plano inclinado, el ángulo que se forma, bueno, ahí viste la explicación de dónde viene. O sea, creo que acá tenés vos el lío, César. No, mira, yo generalmente lo pienso bien, pero a veces lo escribo en un rinconcito y bueno, tengo que ir buscando en la ecuación el llamado que hice al despeje en un rinconcito de la hoja. Ok, ¿Cómo lo pienso yo? Tengo una especie de regla memotécnica o ayudín. a ver. Digo que el cateto que toca el ángulo es el coseno. Ah, bien. Digo que el cateto que toca el ángulo es el cateto adyacente y ese cateto adyacente siempre va con el coseno. Entonces, P en I, en este caso, es P por el coseno del ángulo comprendido. Bien, Claro. está perfecto. Pero a veces lo Está, pienso bien y lo digo mal, y a veces lo pienso bien y lo escribo mal, así que me está faltando pulir algunas cositas. ahora lo pensaste bien y lo dijiste bien, así que Vamos por ahí. está bien. Vamos a achicar un poquito la letra, pone 20, y vamos. Entonces, Px dijimos peso por seno. Así que yo directamente voy a poner masa por gravedad por el seno del ángulo. Ahora sí, le pongo 38 grados, que era el ángulo que teníamos nosotros ahí dando vuelta, seno de 38. Ese es P en X. Ahora le restamos la fuerza de rozamiento, bueno, justo es la que no conozco, es lo que me pide el enunciado. No lo tenemos. Aunque tenemos un dato de la fuerza de rozamiento que nosotros me lo habías propuesto antes y me lo estaba olvidando, que es poner que es igual a 2/3 de la masa por la aceleración en el eje X. Es lo que me proponías vos, mira. Sí. Y del otro lado es masa por aceleración en el eje X. ¿Cómo lo ven? Uy, me quedó mal. No, quedó mal, control Z. ¿Cómo lo ven hasta ahí? Y con el último paso me perdí, porque para mí FR tal vez hubiese sido menos mu por la normal. Bien, también. Ahora el 2/3 ahí me mataste. ¿Pero por qué el 2/3 de M por AX? ¿No lo tengo abajo? ¿No es el que hicimos abajo? Claro. Así que por eso lo estamos usando. Vamos a poner acá 38 y le vamos a restar entonces la fuerza de rozamiento, es decir, el 2/3 de M por la aceleración en el eje X, y del otro lado Mayor por aceleración en X. masa, sí, pero no quiero que me pase lo mismo que me pasó antes, masa por aceleración del eje X. Ahí está. Bueno, ¿qué sucede? Lo tengo en todos los términos a masa. Entonces lo puedo simplificar. Puedo matemáticamente, no me está cambiando el valor de la masa. Así que ya medio que contesto una pregunta ahí que se hace, si casi sin darme cuenta, tengo una pregunta casi ya está contestada. Pero no la voy a contestar, voy a esperar que se den cuenta ustedes. Pero, ¿Cómo es la simplificación de los tres? porque puedo hacer el paso largo, vamos a hacer el paso largo, así ya que no lo viste. O sea, una con una sí, una de cada lado igual, pero del otro, ¿me entiendes? Claro, no entendés por qué hay dos que las cancelo, ¿no? Claro. Bueno, dale, me gusta. Ya. Vamos a agarrar y yo veo que tengo dos términos. Un término hasta acá, el otro término por ahí. ¿Cómo dijo? Saca factor común M. Excelente. Sacamos factor común M y entonces nos queda gravedad multiplicado por el seno de 38
Y del otro lado, bueno, 2/3, eso no cambia nada. Voy más despacito con este. Sí, no me acordaba algebraicamente que existía el factor. Sí, es una operación, digamos, siempre si están todos los términos, lo podés simplificar. Y es lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Como lo tengo en todos los términos, bueno, se va. Ok. O si todavía no lo ves acá y te diste cuenta de sacar factor común, también la chance, ¿cuál sería? Agarré y pasarlo dividiendo, ¿no? Es decir, bueno, lo paso dividiendo, a la masa la paso dividiendo, y M con M se cancelan. A la larga, sí van a cancelar. Así que bueno, de acá estamos casi listos para reemplazar y averiguar el valor de la aceleración, si no me equivoco. A ver, vamos a hacerlo. Vamos a reemplazar los valores, porque donde dice gravedad nosotros podríamos poner 10 o 9,8, no me acuerdo que usábamos, me van a decir 9,8. Entonces voy a hacer la cuenta del lado de la izquierda, prendemos la calculadora, 9,8 por el seno de 38, no, estoy escribiendo mal, 9,8 por seno de 38, eso me da 6,03, me lo voy a escribir, metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Sí. Y del otro lado al igual, me va a terminar quedando una aceleración en el eje X más 2/3 más de aceleración en el eje X. Así que las voy a poder sumar a ambas. Sí. Da 5/3 de la aceleración en el. Da 5/3. Y ahora, ¿qué podemos hacer también? Puedo agarrar y pasar ese 5/3 dividiendo. ¿Sí? Y me va a dar el valor de la aceleración en el eje X, ¿o no? Sí. 3,62 metros sobre segundo cuadrado. 3,62. 62. Listo. Metros sobre segundo cuadrado. Ahí estamos. ¿Bien hasta acá? ¿Todo? Eso. ¿Alguna pregunta? ¿Algo hasta ahí? ¿Por qué era importante tener el valor de la aceleración? ¿Por qué era importante? Y porque, mira, ya puedo venir acá y averiguar el valor de la fuerza de rozamiento. Sí. Porque Puedo averiguar el valor de la fuerza de rozamiento. Porque el compañero me dice, bueno, hacemos mu por normal. De 10, pero la normal, el coeficiente de rozamiento no lo tengo. Entonces, como no lo tenía el coeficiente de rozamiento, agregaba una incógnita, si iba por ahí. Entonces, voy a venir por acá, ¿sí? Y planteo la ecuación. Digamos, simplemente reemplazo. ¿Qué reemplazo? Y bueno, vamos a ver. Me quedaría la fuerza de rozamiento es igual a ¿qué? ¿A 2/3 de cuánto? ¿Cuánto era la masa? Creo que 2 kilos. 2 kilos. En un primer momento me decía que lo haga con 2 kilos. Y la aceleración me acabas de decir que es 3,60 y algo. Con 62. 62, listo. $3,62, bueno, metros sobre segundo. Este no me quedó bien ahí. Y ahí tendríamos el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto nos da la fuerza de rozamiento? 4,83. Bueno, me la anoto. 4,83, el valor de la fuerza de rozamiento. ¿Y en qué unidad me va a quedar? Ahí tenemos que verlo de vuelta, ¿eh? A ver si te das cuenta. Newton. Newton. Muy bien. Fuerza de rozamiento, entonces, 4,83 Newton. Listo. Ya lo tenemos, entonces. Ya contestamos, creo que, ahora vamos a revisar, pero si tenemos la aceleración y tenemos la fuerza de rozamiento, creo que contestamos varias preguntas de las que cierran. Calcule la aceleración, ya está. Y la fuerza de rozamiento, de fricción, ya está. Ahora me pide coeficiente de fricción mínimo para que no resbale. Y después me hace una última pregunta. Vamos a ver el coeficiente de rozamiento, y ahí lo escucho al compañero. ¿Cómo hacemos para calcular la fuerza de rozamiento? ¿Qué decís? Acá estoy. Fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es opuesta al movimiento y es mu por la normal. Muy por la normal, exactamente. Entonces, Coeficiente, ¿no? Voy a poner así yo. Coeficiente ajá. por la normal. Y Bien. la normal, en este caso, dijimos, teniendo en cuenta la sumatoria de fuerza en igual 0 y qué fuerza interviene en I, decimos que la normal que es positiva menos el peso en I, podemos decir que la normal es igual a peso en I.
A peso ni. La normal es igual a peso por el coseno del ángulo comprendido. Excelente. Vamos a ponerlo. Masa por gravedad por dijiste coseno, ¿no? Ahora, Yo entiendo que sí. coseno de 38. Excelente. Y me falta mu, por el coeficiente de rozamiento. Bueno, pero tengo todo. ¿O no? La masa la tengo, la gravedad también, la fuerza de rozamiento 483. Perdí. Simple. Fuerza Me queda. de rozamiento entiendo, sí, es 4,83, que es lo que se calculó recién. Después Ese dice, es el valor numérico. ajá. Y después dice coeficiente. El coeficiente de rozamiento, mu. Sí, Yo porque no me sale por la la letra. normal. Sí, no me está saliendo la letra, pero ahora lo vamos a poner Sí, como. sí. Me quedaría el coeficiente de rozamiento, y de este lado el mu. Digamos, cuando la masa que es 2 kilos, la gravedad que es 9,8 y el coseno de 38, esa cuenta la puedo hacer, la paso dividiendo y me da el coeficiente de rozamiento. ¿Qué da cuánto? Es un número sin dimensión. A ver. 4,83 dividido la masa, que son 2, por 9,8 por coseno de 38. Y eso me da 0,31, ¿puede ser? Y ahí lo tenemos. Sí, Coeficiente de rozamiento, que era una de las preguntas, bueno, ahí lo tenemos. Y claro, ahora, lo que no entendí era que masa por qué por el coseno de 38. masa por G por el coseno de El 38. peso Eso lo ahí. dijo César, porque César se dio cuenta de que la normal, por lo que habíamos escrito en un primer momento, ¿te acordás acá arriba? Mira, la tenés arriba a la izquierda. Habíamos dicho que la normal valía lo mismo que PI. Pasó PI para este lado, la normal vale lo mismo que PI. Entonces, la normal, si vale lo mismo que PI, y PI es el peso por el coseno del ángulo, bueno, lo que hago es simplemente reemplazar. Donde dice P, puse masa por gravedad, y coseno de alfa puse coseno de 38. ¿Mejor o peor? No, ahí entendí eso. De 10, entonces. De 10, un lujo. Sigamos. Porque hay una segunda pregunta que todavía no la contestamos, y ya la contestamos y cambiamos de tema. Dice, ¿cómo cambiaría la respuesta del inciso A si la masa se aumentara al doble? O sea, yo debería repensar todo el ejercicio. Bueno, vamos a hacer una vista rápida, de paso nos viene bien para repasar todo el ejercicio. Las tres ecuaciones que nosotros tenemos acá en la llave serían las mismas. No cambia nada. Acá el radio se seguiría simplificando porque no depende de la masa. O sea, si yo tengo otra masa no me cambia en absoluto. La fuerza de rozamiento es 2/3 de m por ax. Bueno, ahí estamos dependiendo, la fuerza de rozamiento depende de la masa. La ecuación que dijiste vos, Ludmila, de escribirla acá arriba, esta que pusimos, que separamos en dos términos, Px sigue siendo masa por gravedad por el seno del ángulo, nada más que tengo otro valor de masa, pero yo acá lo estoy trabajando en forma genérica. Por lo tanto, la simplificación se va a seguir dando. Si se sigue dando la simplificación, quiere decir que la aceleración del objeto en el eje X es independiente de la masa, chicos. La aceleración de la esfera hueca es independiente de la masa. Si es de 2 kilos, de 6 o de 9, le da lo mismo. Así que en este caso que dice, bueno, propongamos que la masa sea de 4 kilos, no cambia nada, la aceleración es igual. Así que, como me pregunta, ¿qué cambiaría? Digo, la aceleración no cambia. Sigamos, ¿el valor de la fuerza de rozamiento? Sí. Sí, cambia. ¿Por qué? Porque en lugar de multiplicar 2/3 de 2 por la aceleración en el eje X, que es 3,62, voy a pasar a multiplicar, en lugar de 2, voy a multiplicar por 4, es decir, es como si agregara acá un por 2. Así que la fuerza de rozamiento se me va a duplicar. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Claro, es proporcional a la masa, sería. Si tenemos Es masa, proporcional, es proporcional. Si la masa se va al doble, la fuerza de rozamiento también se va al doble. Y por último, me tengo que venir a la última ecuación, que es la que hicimos al final.
donde me ayudó ahí César, diciendo que la fuerza de rozamiento es mu por normal. Y mu es el peso en I, que es masa por gravedad por el coseno del ángulo, que ahora va a valer el doble. Y acá tal vez requiere que piense un poquito. Yo voy a hacer lo siguiente. Ya dijimos que la aceleración no cambia y dijimos que la fuerza de rozamiento se va a ir al doble. Entonces, si la fuerza de rozamiento se va a ir al doble, ¿sí?, de la que teníamos anteriormente, el coeficiente de rozamiento multiplicado por la normal, ahora la normal va a ser P por coseno del ángulo, pero el peso va a valer el doble también. Por lo tanto, va a ser el doble de M por G por el coseno del ángulo. Acá. ¿Sí? Va a ser el doble, acá es una G. ¿Sí? Entonces significa que si es el doble de ambos lados, perdón, si es el doble de ambos lados, puedo concluir de que el coeficiente de rozamiento no va a cambiar y va a ser el mismo. También puedo hacer todas las cuentas, obvio. Si quiero, puedo hacer todos los cálculos. Me pongo, hago todas las cuentas de nuevo, digo, bueno, che, en lugar de 2 son 4 kilos, hago todas las cuentas. ¿Qué me debería encontrar? Conclusiones. La aceleración del eje X igual, la fuerza de rozamiento el doble, el coeficiente de rozamiento el mismo. ¿Se entendió? Sí. Cualquier duda, Ludmila, la tengo más callada. No, sí, sí, entendí. Bien. Si les parece bien, nos vamos a trabajar ahora con la otra unidad. Así, en realidad esta ya era parte, creo, de este ejercicio. Ya estaba en esa unidad, pero tenía dos etapas esta unidad. Tenía la parte esta donde continuaba con cuerpo rígido, creo que era la unidad 10-11, ¿puede ser? Sí. Sí. Ahí está, 10-11. Y acá, bueno, lo que vamos a trabajar con equilibrio. Y acá, bueno, me cambia de tema, tengo que contarte algunas cositas para poder resolver, por ejemplo, el ejercicio 10-2. Por ejemplo, el ejercicio 10-2. ¿Cómo andan con este tema, chicos? Hay ejercicio con diferente grado de complejidad, ¿viste? Hay ejercicio con diferente grado de complejidad. Bien. Entonces, tal vez un ejercicio más sencillo es más fácil de pensar y de llegar a un resultado coherente, y un ejercicio más complejo a veces sale y a veces no sale. Bien. Yo, la verdad, de acá en adelante estoy bastante complicada Muy bien. de No te hagas rendimiento. problema, vamos a tratar de colaborar para que eso no sea más. Vamos a hacer un poquito de teoría para empezar a entender esto, cómo se resuelve, aunque tengo que nombrarte algunas cosas que ya sabes. Así que lo que va a quedar después es llevarlo a los ejercicios y verlo cómo se aplica. Pero inicialmente estamos bien. Estamos con temas que medio que vimos. Sin querer, medio que ya estaban vistos. Vamos a achicar acá para poder agrandar la pizarra al máximo. Está. Corremos un poco. No, 300 no, demasiado, 200. Bueno, una de las cosas que ya viste, pero que todavía uno tiene que empezar a usar un poco más, es el tema del momento. Para eso voy a establecer como si fuera una barra, y sobre esa barra voy a poner lo que se conoce como punto de aplicación. Es decir, perdón, un punto de apoyo, quise decir. Voy a poner un punto donde la barra va a quedar apoyada. Puede ser que esté exactamente en el medio, como puede ser que esté más en un costado o más en otro costado. Yo en este caso voy a ponerlo por acá. Es como un sub y baja, pero medio deformado, ¿no? Un sub y baja donde se rompió el tablón, parece. De un lado se rompió, quedó más cortito, y bueno, y ahí lo tenemos. El tema es el siguiente, cuando nosotros estamos en un sub y baja, si nos paramos o nos sentamos, mejor dicho, de un lado izquierdo, no es lo mismo que si me siento al lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque si me siento al lado izquierdo,
lo que voy a lograr con este peso, con esta fuerza, o el peso es una fuerza, lo que voy a lograr con esta fuerza es que el sub y baja gire en sentido alrededor de este punto de rotación. O sea, gira en sentido contrario a las agujas de reloj. Es decir, sub y baja gire así, mirá. Sería este el movimiento, ¿no? Contrario a las agujas de reloj. ¿No va a ser todo el movimiento? Y no, porque llega al piso y no gira más. Pero tiende a hacer rotar este tablón en sentido contrario como se mueven las agujas de reloj. En cambio, si yo me pongo del otro lado, ¿sí? Vamos a suponer que ponemos acá un niño, del otro lado, vamos a tener que, esta fuerza la vamos a llamar fuerza 2, vamos a tener que hace una, tiende a hacer girar el tablón en sentido a favor de las agujas de reloj. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, de la misma forma, Ludmila, que cuando hacíamos recién un trabajo que necesitábamos establecer un sistema de coordenadas, acá tenés que tener un convenio de signo. Claro. Convenio. Está relacionado al punto de pivot. Entonces la fuerza, generalmente cuando es inversa a la aguja del reloj, el movimiento, es positivo. Generalmente adoptamos. Inverso la aguja de reloj positivo. Me sirve lo que dice el compañero, porque esto es un sistema de referencia. Entonces yo necesito establecer ese sistema de referencia, como dijo el compañero. Los momentos vamos a ponerlos cuando son a favor de las agujas de reloj, por lo que dijo el compañero, negativos, y cuando son en contra de las agujas de reloj, lo vamos a poner positivo. Podemos ponerlos al revés, los ejercicios no van a cambiar en nada. Sí, en el trabajo, en el desarrollo, el tema de los signos van a aparecer todos al revés, pero al final van a terminar siendo, la respuesta va a terminar siendo igual. Claro, como pasó en cinemática cuando teníamos el rey. Igual, lo mismo. Nada más que acá no tenés que interpretar que si la fuerza es para abajo es positiva o es para abajo es negativa. No, es incorrecto. Porque el momento de la fuerza F1 sería un momento positivo y el momento de la fuerza F2, por esta convención de signos que recién hacía mención el compañero, sería negativo. Pero ambas fuerzas son para abajo. ¿Está bien hasta acá? ¿Se entiende la idea hasta ahí? ¿Lu? Sí, profe. Bien. Vamos a poner algo diferente. Supongamos yo tengo, vamos a complicar un poquito la vida. ¿Sí? Yo entiendo que esto no es lo que estás esperando ver. Pero supongamos que tengo una barra, ¿sí? Que gira alrededor de este punto. Gira alrededor de este punto. Entonces yo tengo acá un punto de apoyo, vamos a dibujarlo, el punto de apoyo, así tratamos de que se vea y se entienda. Ahí gira. Y esta barra tiene la posibilidad, la barra que dibujé al principio, de rotar alrededor de este punto de apoyo. Vamos a poner acá. El puntito ese es donde está apoyando. ¿Sí? Tiene un perno. Entonces esa barra que quedó ahí dibujadita, yo puedo subirla, o sea que vaya en contra de las agujas del reloj o a favor de las agujas del reloj. Entonces se puede mover para un lado. Como para hallar una similitud, es la tuerca que ajusta la rueda de un auto y esta barra es la barra que afloja la tuerca. Excelente, sí, me encantó. Me encantó, che, me parece que te voy a contratar César como siempre dice que hay que llevar todo a la vida cotidiana. Es que sí, sí, estoy con él. Sí, completamente. Mira, Es más fácil entenderlo, ¿entendés? Más fácil. No, sí, ya es difícil el tema para rebuscarla con cosas complicadas. Eso, vos tenés la tuerca, venías de tu casa a la facultad, pinchaste la rueda, encajaste la llave en L que trae el auto como suministro y la encajaste en la tuerca. Bueno, va a pivotear esa llave en la tuerca. Entiendo yo que es eso, ¿no? Es como si una L. estás diciéndolo perfecto, así que por eso me quedo callado. Vamos por ahí, vamos. Cuando aplicamos una fuerza, casi, cuando aplico una fuerza, supongamos en este caso, horizontal, como la veo acá, ahí empiezan las preguntas, ¿no? Porque vos decís, bueno, yo aplico esta fuerza.
y tal vez empiezan a generarse algunas complicaciones. Entonces, yo quiero poner el momento que hace F1, quiero poner el momento que hace F2, pero también quiero después que pensemos juntos qué datos necesito para calcular el momento que hace F3. Así que voy a arrancar con los primeros, como para ir guiándolos, y el tercero lo vamos a hacer entre los, lo van a hacer ustedes. Me voy a quedar un poco más callado, a ver qué piensan. Primero, voy a empezar por tratar de sacar el momento de F1. Para sacar el momento de F1, o sea, el momento que hace F1, vamos a poner así, momento 1 voy a poner. Voy a multiplicar el valor de la fuerza, o sea, su intensidad, lo voy a multiplicar por la distancia, tal cual como decíamos al principio. Y la distancia que voy a poner es la distancia que hay de esa recta de acción, donde está la fuerza. Fíjate, voy a tratar de dibujarla, la recta de acción. Ahí está, la recta de acción, esa recta de acción donde está F1, la distancia que hay de la recta al punto de rotación. O sea, si necesito ver cuál es esa distancia de 1, en el plano sería acá, mira. Muy importante, muy importante entender esto. D1 sería esta distancia, la distancia que hay de acá, que está saliendo más feo, terrible. Vamos a ver si con una llave tal vez. Esta es la distancia de 1. La distancia que hay de la recta al punto. De la recta al pivot. De la recta al pivot. De igual manera, si yo tuviese que calcular el momento que hace F2, yo pienso en esa recta, en la recta por donde pasa F2, y digo, bueno, ¿cuál es la distancia? La distancia, o sea, el momento 2, lo voy a calcular, después veremos el tema del signo, ya vimos que era negativo, o sea, debería ponerlo menos adelante, al valor, a la intensidad de esa fuerza F2 por la distancia de 2. Pero ¿cuál es esa distancia de 2? Igual que antes, la distancia de 2 es la distancia que hay de la recta al pivot, es decir, esta distancia de 2. Siempre la distancia es de la recta, y esto quiero que de alguna manera vaya quedando claro, de la recta donde está la fuerza al pivot. La distancia que hay de la recta al pivot, esa es la distancia de 2. Y ahí tengo la distancia de 1 y de 2. Tendríamos que tener valores para poder obtener un resultado numérico. Pero lo primero que quiero que vean es, que me digan es si entienden esto, hasta acá. Más que nada Ludmila, que es en este momento la que evidencia o dice que ya declara ya esto no entenderlo. Sí, ¿Cómo venimos hasta acá? sin saberlo. ¿Hasta ahí venimos? Sí. Bien, entonces ahora anda pensando cuál es D3 acá. O sea, yo digo, el momento, empecemos por la primera pregunta. ¿El momento de F3 es horario o antihorario? A lo mejor, digamos, si nosotros veríamos esa situación de frente, Sí, sería un círculo, sí, un punto donde conecta la llave con sí, una recta sí, y una fuerza normal a esa recta, así sería. sí. Normal es medio ahí complicado, porque normal siempre la palabra normal se usa para perpendicular a la superficie. Y este no está perpendicular a la superficie. Mira, yo te digo lo que yo pienso, pero la puedo pifiar. Yo digo que el momento va a ser la fuerza F por una distancia que es, en este caso, vertical desde el punto verde que nace F al punto de pivot. Fuerza horizontal por distancia vertical. Ese versito que acaba de decir César, me lo anoto. No entendí nada. Bueno, nuevo. vamos a dar la explicación Sí. total y vamos a anotar ese versito. Ese versito que dijo César, me lo anoto. Vamos a primero a contar un poco lo que estuvo diciendo.
Vamos a dejar para el final si es horario o antihorario. Bueno, vamos a establecer primero la recta por donde pasa F3. No la puedo dibujar vertical como antes, no puedo hacer una fuerza así, no va en esa dirección. Tengo que hacer una línea horizontal que pasa por F3. ¿Está bien? Esta línea es la recta de acción como anteriormente hice las otras rectas de acción que pasaban coincidente con el valor de la fuerza, con la inclinación de la fuerza. Ahora es horizontal, así que la recta es horizontal también. ¿Se entiende que la recta es horizontal? Sí. Bueno, la distancia, igual que antes, recordemos, era la distancia que había del pivot a la recta. Esa era de 1, del pivot a la recta era de 2. Ahora es lo mismo, es del pivot, que ahora está acá abajo, a la recta. Es decir, la distancia es, vamos a ponerlo en naranja, es la distancia que hay acá, o sea, de acá hasta acá. Es esta distancia. Esta es D3. Y el compañero dijo algo como versito, dijo, y es lo que quiero que de alguna manera te acuerdes. Fuerzas verticales, como esta F1 o F2, que son verticales, la distancia la mido horizontal, como de 2 o como de 1. Fuerzas horizontales, la distancia la mido vertical, como de 3. Eso es lo que dijo el compañero. ¿Se entendió lo que dijo ahora? Sí, ahora lo veo. Y ahora vamos a ver la parte más complicada, que es ver si es horario o antihorario. Para eso hay multiplicidad de maneras de explicarlo. Virtual es más complicado, porque si estuviésemos presencial, agarro una hoja, agarro cualquier cosa y lo hacemos. Pero virtual, primero quiero ver, ¿cómo lo ves? ¿Horario o antihorario? O sea, haría que esa barra, esa llave que puse en la tuerca del auto, al aplicarle la fuerza, y yo tiro de esa barra horizontalmente como indica F3. Pregunto, ¿la barra giraría antihoraria? O sea, ¿aflojaría la tuerca? ¿O sería horaria? ¿Apretaría la tuerca? ¿Cómo lo ves? ¿Gira como las agujas de reloj, esa barra, o en contra de las agujas de reloj? La dejamos primero a Ludmila y después vamos a esa. Antihorario. Antihorario. ¿Vos, César, qué decís? Sería más fácil a lo mejor mirarla de frente, porque me confundo ahí, soy honesto. Pero me confundo porque no lo estoy viendo claro. Ok. No lo Sí, estoy puede viendo ser, claro, pero yo me pero imagino que gira para... es decir, el piso no Gira gira, así. gira el punto de donde nace D3. Sí, Es el punto de pivot, es la base de D3. sí. Ahí es punto. Entonces, en función a eso, yo te diría que gira antihorario F3. Excelente. Antihorario. Los dos están de acuerdo. También hay algo que te voy a comentar y esto te va a traer. Puede ser que te traiga un poco de dolor de cabeza o no, vamos a ver. Si yo tiro o si la fuerza F3, yo en lugar de haberla dibujado ahí, ¿sí? Lo decía que estaba atada una soguita, la soguita venía por esta recta y la ataba por acá, chicos, de acá, o sea, de acá, desde este punto a este punto, con una soga y tiro de la soga en ese sentido, sigue siendo igual la distancia y sigue generando el mismo efecto. Entonces, tal vez lo fácil es verla acá arriba, directamente, verticalmente acá arriba. Es verla ahí arriba. Y ahí arriba se nota, o por lo menos si vos imaginás la aguja de las 12, ahí puesta ahí arriba, ¿sí? Se nota que está yendo para el otro lado, digamos, no está yendo como va el reloj, está yendo antihorario. Ahí tal vez te da una mano para verlo mejor. Te vas del punto vertical a donde está la recta. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es lo mismo. El momento que hace F3 depende de la intensidad de F3 y de la distancia de esa recta que hago en negro, no de dónde está el punto, de la recta negra al punto.
Es decir, no me interesa ni de casualidad esta distancia, chicos. Esta distancia no me está interesando, ¿sí? Esta distancia no me está interesando que hay horizontalmente. A mí me interesa la distancia que hay desde el punto hacia la recta por donde pasa F3. ¿Se comprendió? Cuesta, o sea, a mí me cuesta darme cuenta dónde está haciendo, o sea, sí, dónde está haciendo la fuerza. ¿Dónde ¿Cuál está es la haciendo la fuerza que debería hacer? ¿Me entendés? Sí, sí, te comprendo completamente. Esto lo vamos a, por lo tanto, bueno, sería positiva, ¿no? Digamos, para terminar la idea, sería positiva. Comprendo, vamos a ir dando diferentes ejemplos, ¿sí? Yo tengo unos cuantos ahí dando vuelta para, mira, te voy a mostrar algo que este es un video del canal de YouTube nuestro. A ver, te voy a compartir, no debería, a ver, vamos a ponerlo. A ver, soluciones. Nosotros somos soluciones numéricas. Yo estoy en la educación hace muchos años. Y la pandemia me ha obligado, chicos, a tener que... YouTube, pará. Y la pandemia me ha obligado a tener que, bueno, ingeniármelas, ¿sí? Entonces me hice mira, te voy a mostrar, te voy a compartir. Ay, no sirve, te digo. Sí, hay cosas que te pueden llegar a servir, ¿eh? Sí, hay Sí, cosas que te pueden llegar a servir. Tengo de todo, pero hay cosas que tal vez no. Te voy a mostrar parte 1. Dura 4 segundos, así que estate atenta. Voy a tratar de detenerlo porque es muy rápido. Ahí lo detuve. Voy a agrandarlo. Esto, ahí, ahí está. Saco, ¿se ve lo que hice? sí. Saqué la barra, saqué un disco. O sea, estaban los dos discos y yo dije, afuera disco. Y ahí, ¿qué voy a encontrarme? Que es el disco, que muevo de 10 kilos, este disco tiene 25 kilos, voy a ver que la barra se va a mover como las agujas de reloj o en contra de las agujas de reloj. Para un segundo, un segundito antes de moverlo. ¿Vos identificás cuál va a ser el punto de pivot ahí, Ludmila? El Eh, uh, soporte. ¿Cómo? me El encantó César. La soporte. mejor pregunta imposible. Ajá. Y la fuerza F2 o F grande, ¿para dónde va a estar? No es Para la que arriba. sacas, la que pone él, la que deja puesta. Esa fuerza Esta, la de F, ¿va la a estar para derecha, arriba o para abajo? Para arriba. No. perdóname, Para abajo, claro, porque se queda sin el apoyo del otro lado. claro. Sí. Claro. Entonces el giro, ¿cómo va a ser con relación a las agujas del reloj? En sentido horario. En Entonces, sentido horario. Dijo todo impecable, colaboró 100%, vamos que el video es rápido, ¡pum! obviamente, era como las Correte que agujas te de pega reloj. un fierrazo en la cabeza, si está cerca. ¿Eh? Correte de ahí que te pega un fierrazo en la cabeza, algo que en el gimnasio a veces pasa esto, ¿eh? Esto pasa. Y fíjate vos que rotó en este punto, ¿no? Claro. Porque de acá como gira, como dijiste vos bien, muy bien, Ludmila, y como vos ayudaste perfectamente, la fuerza de la derecha, que la llamaste F2 vos, los pesos, Ludmila, siempre son para abajo. Las cargas, Claro. pesa vertical para abajo. No le importa si está en un plano inclinado, no le importa nada. Es- Entonces, al girar en sentido de las agujas del reloj, hace pivote en este punto y se despega de lo que tenemos acá a la izquierda. ¿Sí? Se despega y se levanta. Y por eso, bueno, termina cayendo, se termina saliendo, pero se genera ese movimiento de rotación horario. Como busqué muchos en la web y no encontré nada, decidí hacer el mío. Por eso hice esto. Está espectacular. meto Fíjate un bocadillo, está perfecto. Viste que nosotros decimos que tenemos una fuerza F2 en la pesa grande. En el punto de pivot, ¿no tendríamos una? Te digo F2 porque dije F1 la pesa chiquita que sacas. Sí, F2 es la pesa grande. ¿No sí. tendríamos un F3 en el punto de pivot hacia arriba? ¿No tendríamos una fuerza F3 en el punto de pivot hacia arriba? Que Vos no hablas de es la que reacción. esa reacción, que en este caso sería por una distancia cero, entonces no tendría momento. Sí. Pero estaría presente ahí una fuerza que dice, Te voy a che, contestar, César, te voy a contestar. Voy a contestarle a los dos, obvio, pero tal vez no estabas, no era lo que estábamos viendo ahora, pero sí.
Vamos a contestarlo ya porque... Después lo vemos si querés, yo no me quiero adelantar y no quiero No, que se no, pierda no, la pero está Ludmila, bien. No, pero así ya la tenés la respuesta, porque después por ahí no te olvidás de hacerla y está buena. Vos tenés 25 kilos de este lado, Sí, tenés 10 kilos del otro lado. sí. Son fuerzas que son hacia abajo. Por Sí. lo tanto, tiene que ser equilibrado por alguna fuerza vertical hacia arriba. O sea, si este sistema estuviese en equilibrio, tiene que ser equilibrado por una fuerza hacia arriba. Sí, señor. Por lo tanto, la reacción es en el punto S hacia arriba y es digamos, la fuerza que hace en ese punto. No sabemos todavía su valor, pero sería hacia arriba. Para contestar rápido, después lo vemos bien, pero Bien. está bien lo que dijiste, quiero darte respuesta a eso. Mirá lo que pasa en este segundo video. Parece que es el mismo, ¿no? Mira. O Ah, qué maestro, papá. Lo que pasa en ese video, ¿qué está pasando acá, chicos? A ver. yo te puedo tirar una punta, pero si querés la escuchamos Ludmila. No, sí, primero dale 10 segundos y después me decís lo que vos ves. Cambió de lugar el punto de apoyo, está más cerca del peso. ¿Tiene que ver con eso? Sí, ¿Cómo quedó ahora? O sea, sí, antes sí. sí. Y que si yo tengo que pensar de que hay una fuerza que es la que está a la derecha, es decir, el peso, ¿se ve mi flechita del mouse? Sí. Sí. Entonces, si yo tengo que decir que tengo el peso del mouse, el peso de la barra que hace fuerza hacia abajo y hace que la barra gire en sentido horario, entonces, si esto está en equilibrio, deduzco que tiene que haber una fuerza en sentido contrario a las agujas de reloj. ¿Quién es esa fuerza? ¿Y dónde está? Vamos, Ludmila. No, no sé. Ya ahí no llegué tan lejos. Pero Bueno, puede. pero es gráfico, lo podemos pensar entre todos. Si vos Sí, tenemos ahí, si tendríamos que hacer el diagrama de cuerpo libre o el dibujito de eso que estamos viendo, tendríamos un punto de pivot, Sí. ¿ok? Que es donde está apoyado. Después tendríamos una fuerza que llamamos F2, que es la pesa de no sé cuántos kilos que tiene ahí. Pero, 25. ok, no es la única fuerza hacia abajo que tiene esta foto que estamos viendo. Por ejemplo, podríamos pensar que la barra también tiene su peso. Claro, la barra tiene su peso. Ah, picarona, claro que tiene su peso la barra. Y también hay un centro de masa acá que está desplazado, pero no nos metamos en el centro de masa. Pero ahí tenemos una fuerza de la barra que está haciendo hacia abajo y tiene la misma magnitud de lo que está, es decir, la magnitud de la fuerza que está a la derecha del punto de pivot es igual a la fuerza que está a la izquierda del punto de pivot. Error, se lo vamos a corregir al compañero. A ver. Error, vamos a corregirlo. Vamos a agarrar esto, ya que lo estamos usando. No lo tenía pensado usar, pero creo que les vino bien. Así que Ahora, pregunto entre medio. Viste que en el video anterior, obviamente ganaba más peso al sacar la otra, ganaba el peso de la que quedaba. sí. ¿En qué situación es al revés? O sea, sería en sentido antihorario. Con una presa, por ejemplo, no pasa nunca. Y si ¿Cómo no estarían pasa ubicadas nada? al revés las pesas, pasaría eso. Sí, sí, o sea, las Pero, o situaciones sea, que la única giren. situación es cambiando de lugar las pesas. Excelente. Sí, Claro. sí. No, Yo no, acá yo sé que tengo. hay otro caso, ¿no? Que no sea con pesas, por ejemplo, pero si hay otro caso, no. Sí, acá lo que está pasando es que tenemos dos fuerzas, como bien dijo el compañero, una fuerza que es, que la llamó él P2, la vamos a dejar así, que es de 25 kilos. Y tengo algo que decirte, César. Te escucho atentamente. La barra pesa 7 kilos. Ujú. Y ahí te pateé los esquemas, ¿no? Ahí mi teoría me la tiraste al tacho de la basura como un maestro. Sí, la barra pesa 7 kilos, ¿eh? Porque si no,
te refuto para que lo pienses, Lo porque que el tema lo pasa, manejás, así que te lo llevo para que lo pienses. Anteriormente, cuando yo saqué el disco de 10 kilos, se dio vuelta todo. Sin embargo, según tu teoría, tenía 25 kilos del lado de la derecha y la misma barra, que también sería de ponerle 25 kilos. Sin lo que embargo, pasa antes le que, ganó y claro, ahora no le ganó el peso 2. ¿Por qué? Ahora ya lo sabes. sí, Muy bien, porque me digamos, encanta. hay que tener en cuenta la distancia. Excelente. Por eso no te Fuerza dije por nada, distancia. pero como la barra se considera homogénea, significa que es toda hecha del mismo material y tiene todo el tiempo la misma dimensión, el centro de masa, que lo habías dicho y lo anulaste en un momento, se ubica, y es muy importante, muy importante en este tipo de ejercicios, se ubica en el centro geométrico. Así que ahí voy a dibujar esos 7 kilos hacia abajo. Claro, Ahí porque tengo mis 7 kilos. yo me confundí con el centro de masa porque, digamos, una cosa es el centro de masa de la barra y otra cosa es el centro de masa del sistema. Centro de masa del sistema, muy bien. Entonces acá Centro de tenemos que masa del pensar. sistema, lo vamos a ver en otro momento, pero nos anticipamos después. Bueno, no quiero marear más porque si No, no no, voy a tranqui, perder. tranqui, tranqui. Pero estamos bien. Ahora, ¿qué pasa? Acá tengo una distancia de 1, Claro, qué chiquito. o de 2 en realidad esta, si esta es la fuerza F1, y del otro lado tengo la distancia de 1, que no le importa que tenga esa inclinación la barra. ¿Por qué no le importa? Por lo que dijimos antes, César. Dijiste perfectamente. Fuerza vertical, lo que le importa es esta distancia horizontal. Esta distancia horizontal, con esa leve inclinación prácticamente son iguales a esta distancia que ir sobre la barra. Pero si nos ponemos exquisitos, y está muy bien que así sea, la distancia es ahí, horizontal. Esta es la distancia que yo tendría que medir. ¿Sí? La de esta línea verde. Esa es la distancia que tendríamos que tener nosotros en consideración. De 1. La fuerza vertical, distancia horizontal. Y lo mismo para la distancia de 2. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Está en equilibrio, como ya lo vieron, no hay truco, no hay nada. ¿Por qué se mantiene el equilibrio? Porque la sumatoria de los momentos da 0. Si querés que esté en equilibrio, es condición fundamental que se cumpla cuando las fuerzas no son concurrentes, como en este caso son fuerzas paralelas, no concurren a un punto, entre las dos fuerzas no se juntan en ningún lugar, pues tenemos que hacer la sumatoria de los momentos, y si queremos que esté en equilibrio, tiene que dar 0. También obviamente se tiene que cumplir que la sumatoria de las fuerzas tiene que dar 0. Ahora vamos a seguir avanzando un poco más. Pero esta es la clave, chicos. La clave para el equilibrio es que la sumatoria de los momentos y la sumatoria de las fuerzas sea igual a 0. ¿Se entendió? Sí. Condición de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual 0, sumatoria de fuerza en Y igual 0, sumatoria de Ambas. torque igual 0. Sí. Excelente. Mejor dicho, imposible. Escuchame una cosa. Entonces, Los signos ahí, por ejemplo, sí, la cuestión de signos. sí. Yo, Ludmila, ¿lo entendés cómo es? Sí, o sea, sí, depende de la situación. Igualmente vos podés modificarlo, la regla de los signos. O sea, podríamos poner que el signo de P2 es positivo y el signo de P1 es negativo. Pero bueno, Pero digamos, ustedes... para esa condición de equilibrio, perdóname, el módulo debería ser el mismo con signo opuesto. Es decir, el módulo que me va a dar el producto entre P2 y la distancia 2 negativo, digamos, tiene que ser el módulo, el número, igual al producto de la fuerza P1 por la distancia de 1. Sí. A lo mejor me estoy adelantando, te estoy diciendo una cosa que No, estás diciéndolo corresponde. bien, lo estás diciendo perfecto. No. Y además, si nosotros le queremos poner números, digamos, que queremos continuar el ejercicio, supongamos, que vos decís, mira, Oscar, yo sé que la distancia 2 es 10 centímetros. Bueno, entonces podríamos decir,
que ese momento que lo consideramos negativo, que son 25 kilogramos fuerza, y lo multiplicamos por 10 centímetros, Punto 1. sí, podría dejarlo en centímetro también, Sí. más el momento de la fuerza F1, que es antihorario, por lo tanto es positivo. Entonces ahí vamos a poner que son 7 kilos multiplicado, vamos a poner 7 kilogramos fuerza, multiplicado por la distancia de 1, que en este caso no la estamos teniendo, eso lo vamos a igualar a 0. Y de ahí podríamos despejar, teniendo uno de ellos, podríamos despejar la que me está faltando. Por ejemplo, la distancia de 1. Vamos a hacerlo rapidito, si me queda el valor, sería 25 por 10, 250 kilogramos fuerza por centímetro, dividido 7, nos daría 35, ¿sí? Para que nos quede la idea de este ejercicio, inventado recién, ¿sí? No es de ninguna guía, no está en ningún lado, son 35,7 centímetros. Esto es lo que nos tendría que dar para que el sistema quede en equilibrio. Fíjate vos dónde tengo que ubicar, dónde tendría que estar la mitad de la barra. ¿Sí? Eso, para hacerlo y deducirlo, si yo tengo que hacerlo y deducir todo, es un poquito complicado, porque a medida que yo corro la barra completa en su conjunto, se achica de 2, se agranda de 1. Cuando la corro para el otro lado, se agranda de 2, se achica de 1. Porque la distancia que hay entre D2 y D1, la suma de D1 más D2 se mantiene constante. Pero no quiero profundizar tanto, solo si alguno está viendo el video o lo están entendiendo en este momento estamos diciendo, para avanzar un pelito más y dejar esa información. Pero para nuestro ejercicio, si nosotros tuviésemos que D2 lo tenemos, que es 10 centímetros, D1 lo podríamos despejar. De 1 lo podríamos despejar. No tengo que tener, entonces, conclusión, y va gigante, el mismo peso. Tengo que tener que me genere, que se equilibren los momentos. Se me tienen que equilibrar los momentos, no los pesos. ¿Bien? Y ahora, para completar y dar la respuesta a lo que decía el compañero, si tengo 25 más 7, 32 kilos para abajo, tengo que tener 32 kilos para arriba. ¿Y quién es el responsable que lo hace? Quien lo sostiene aquí. Ahí tenemos entonces 32 kilos para arriba, que es la reacción. Y el compañero se adelantó antes, un poquito, esto es igualmente, si es necesario que hagamos otra clase, chicos, la hacemos, no hay problema, pero vamos a tratar de dar toda la info. El compañero decía recién, 32 kilos no generan momento. Y yo le digo, tiene razón. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la misma idea de lo que hicimos anteriormente, que decir, ¿cómo planteamos los momentos? Como fuerza por distancia. Entonces decíamos, ¿dónde está la fuerza? Vertical, por ejemplo, la de 7 kilos, hicimos la línea amarilla. De la recta vertical al punto, la distancia horizontal que hay. Eso es lo que medíamos nosotros. Cuando lo planteamos para la fuerza de 32 kilos, nos encontramos que la fuerza de 32 kilos, esa vertical, pasa por el punto. Evidentemente, si yo te pregunto qué distancia hay de la recta negra al punto pivot, tengo que contestar que la distancia es 0, y si la distancia es 0, el momento es nulo, porque no te olvides que momento es fuerza por distancia. Entonces, si vos venís acá a multiplicar por 0, a los 32 kilos, lo multiplicás por 0, te va a dar 0. Por eso es que el compañero dijo esa información, ahora la estamos nombrando de vuelta con un poquito más de tiempo, diciendo, si la fuerza pasa por el punto de rotación o pivot, entonces el momento es nulo. ¿Bien? ¿O más o menos? Bien. Vamos a ver entonces el ejercicio que teníamos acá, a ver si lo podemos resolver. Yo tenía planificado también otro por aquí, antes de este, que es medio complicadito, un examen, ¿sí? Tenía unos cuantos para ver, después en todo caso, ustedes me dirán, este no sé si es de ustedes, 2.10, después tendrían que revisar si es algún examen de ustedes. Teníamos que este sí se quede la guía de ustedes, este también se quede la guía, por los dibujitos ya los reconozco. Este es el 10.2 de la guía de ustedes y vamos a resolverlo. Ahora estamos en condiciones. Así que vamos. Vamos a irnos por acá y lo vamos
a plantear. Vamos a ver qué sale. El ejercicio dice, calcule el momento, la torca, dice, neta alrededor del punto O. El punto de rotación está en un extremo, en este caso, ¿ok? Para las dos fuerzas aplicadas como en la figura 1038, que, bueno, acá dice figura 1038, sería esto. La varilla y las dos fuerzas, nadie me dijo que está en equilibrio esto, ¿eh? Ojo, la varilla y las dos fuerzas están en el plano de la página. Esto significa de que no son vectores salientes o perpendiculares, perdón, o inclinados con respecto a la pantalla. Están, nada, no es un dato que hoy lo tengo que tener en consideración. Es como los ejercicios que vimos recién. Están en el mismo plano y no van a generar que esa barra tienda a rotar hacia mí, saliendo de la pantalla, o se quiere ingresar a la pantalla. Eso me está diciendo. Las fuerzas son pertenecientes a la pantalla. No dice que está en equilibrio. Primera pregunta para Ludmila. La estoy volviendo loca, Ludmila. Pero bueno, Ludmila, tenemos que tratar de ir avanzando en esta dirección. El momento que genera F1. El momento que genera F1. ¿Es horario o antihorario? Es importante ver eso primero. Después hablamos de la otra fuerza. ¿Qué pensás? No sé. No lo veo, mejor dicho. Bueno, Para un segundo, meto un bocadillo. ¿Y voy a identificar el punto de pivot ahí? A donde termina la fuerza, o sea, donde empieza la fuerza 2. El punto de pivot es el punto O. Es decir, esa barra, esa madera, eso que está ahí, gira en un punto, es el O. Es una aguja del reloj. Y el punto O es el centro. Gira en el punto O. lo que dijo el compañero, voy a tratar de completar esa información, que está bárbaro y suma mucho, así que por eso lo aprovecho. Dijo, tengo el punto O acá, este dice un reloj de cocina, tengo la aguja y tengo la fuerza en cuestión roja llamada F1. Eso me dijiste, ¿cierto? Claro. Claro, gira en sentido horario. Gira en sentido horario. F1 gira en sentido horario, por lo tanto, para nosotros el momento va a ser negativo. Recordemos que momentos que son horarios, para nosotros son negativos. Y la fuerza F2, antes de hacer macana, me conviene, antes de hacer macana, hay otra forma de hacerlo, y me encanta la otra forma, pero hoy no la vamos a hacer así, descomponer esa fuerza en dos direcciones. F2, componente Y, y ¿qué pasó? Estoy con ustedes, ¿no? Sí. Sí, Ok. sí, está perfecto. Y F2 componente en X. Acá me cantó, me hizo un poco de musiquita la compu. Tengo una fuerza 2 componente en X y una fuerza 2 componente en Y, que se pueden calcular porque tengo el valor de la intensidad de la fuerza y el ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Por lo tanto, acá sí se va a cumplir lo que decía este compañero. Igual, se cumple, ¿no? Si lo piensa, como dijo, que a veces lo piensa bien, a veces lo piensa mal. En este caso, F2 componente en X lo vamos a sacar con, y ahí lo dejamos a César, coseno o con seno. F en X va a ser F por el coseno del ángulo comprendido porque el ángulo adyacente. Excelente. Excelente. Fuerza 2 componente en X es fuerza por coseno. Y fuerza 2 componente en Y, el valor de la fuerza, 12 newton por el seno. Una vez que tenga esas dos, tengo que repensar el ejercicio. A ver, a mí me interesaría que lo pensemos de vuelta. A ver, voy a hacer mi barra de nuevo. Vamos a hacer el centro O de nuevo. Vamos a ponerle ahí O. Y vamos a dibujar las dos fuerzas en cuestión. Vamos a dibujar una fuerza. Son tres, ¿no? Ahora se me abrieron a tres fuerzas. Una fuerza horizontal, llamada F2X.
F2 componente en X, una fuerza vertical, llamada F2 componente en Y, vamos a ponerla en verde, y la otra fuerza que ya la analizamos antes, que ahora no la voy a dejar acá anotadita, pero es esta, la que va para abajo, F1, pero nada, va a quedar ahí porque ya la analizamos antes. Pero, digamos, la fuerza inclinada la descompuse. Entonces la pregunta es, para Lu, para comenzar, ¿sí? ¿La fuerza 2 componente Y es horaria o antihoraria? Podés ayudarte con el reloj de César. ¿La fuerza 2 cuál? ¿En X? Vení. ¿En Y? ¿Horaria? No, antihoraria. Entonces, me dijiste las dos, así que no sé. Antihoraria. Antihoraria, ahí estamos. Ahí está. Entonces, dijimos F1 era negativa, Claro. F2 componente Y es positiva. Muy bien. Y ahora la difícil, ¿no? César, F2 componente en X. ¿Qué piensan? ¿Horaria o antihoraria? Lo que pasa que a mi juicio deberíamos trabajar con F2 componente Y por la distancia, que va a ser la vertical, por la distancia horizontal, que es el dato que te da el problema. Bien. No sé si genera momento en X. ¿Esto? No, la fuerza 2 componente en Y, si yo proyecto, como hicimos todo el tiempo, está a distancia 0. El momento de F2 componente en X es nulo. Lo voy a dejar anotado porque es algo que un momento de F2X es igual 0. Así que las únicas dos que generan momento son F2 componente Y y F1. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió? Sí. Una preguntita y para ir resolviendo el ejercicio, porque a mí me pregunta que calcule el momento neto, o sea, que haga la sumatoria de los momentos, pero bueno, este no genera momento, así que solo voy a hacer la sumatoria entre estos dos, porque este es 0 el momento de F2X. Así que voy a hacer el momento de F1, perdón, el momento de F2Y menos el momento de F1. Eso es lo que voy a ir escribiendo. ¿Cuántas son las distancias? Vayan pensando la distancia, tanto la de F1 como la otra. A ver, sería entonces el momento. Mientras tanto yo voy escribiendo. Vayan pensando la distancia. Entonces, esa sumatoria de momento, ¿a qué lo igualamos? A nada, porque yo quiero ver cuánto da. Justamente lo que me pregunta. ¿Cuánto da? O sea, ¿Cuánto es el momento, la sumatoria de los momentos? Eso es lo que me está preguntando. entonces, Me está sumatoria de diciendo, momento. ¿Dónde tengo momento? Tengo momento en la fuerza 1 y en la fuerza F2 en Y. excelente. Entonces, podríamos poner primero la positiva, Sí. que F2 en Y por 2 metros. Bueno, para el F2 en Y, lo hago rapidito. La fuerza 2 componente en Y es 12 newtons, seno de 30, ¿no? El señor. Me da 6 newtons. Entonces, ya podemos ir poniendo acá 6 newtons, que sería la fuerza 2 componente en Y. ¿Y cuál es la distancia? ¿2 metros me dijiste? Y creo que lo dice el problema, sí, sería desde la fuerza vertical y la distancia horizontal buscamos, que te Sí, da el problema. sí. Fuerza vertical, F2Y, distancia horizontal hasta el punto del pivot son 2 metros. Así que bien, lo dejamos ahí. Bien. Y Ojo el ahora, signo, ojo el signo, tenemos la fuerza F1 que tiene 8 newton por 8 una newtons, distancia, 8 newton, porque esa fuerza es directa, no se descompone, no se por una descompone. distancia. Yo sé cuál es la distancia. Muy bien, me la va a decir Ludmila la distancia entonces.
La piensa Ludmila. ¿Cuál es la distancia a la cual se encuentra a cual tengo que usar para calcular el momento de F1? 5 metros. 5 metros, excelente. De donde está la recta de acción de F1, siempre al pivot. Por más que a mí me dé acá la distancia entre las fuerzas, no me tengo que confundir. Siempre al pivot, por eso va a ser por 5 metros. Muy bien, excelente. Hago la cuenta y lo que me da es la respuesta. Nada más. No hay una respuesta incorrecta, ¿sí? Así que acá va a ser 12 menos 40, ¿no? Así que la respuesta será menos 28 Newton metro. Este sería nuestra respuesta para el ejercicio, expresando el momento en una unidad de fuerza por una unidad de longitud, es decir, Newton metro. No pongo Joule, Newton por metro, no pongo Joule. Es un momento, ¿eh? Fuerza por distancia. Y ahí lo tengo. Vamos a achicarlo un poquito. Todo lo que estuvimos trabajando, lo que estuvimos haciendo, es lo único que había que hacer. Calcular la torca, era eso. Y ya ingresamos a este tema que es equilibrio. No tuve en cuenta, vos fíjate lo importante acá, ¿no? Que la fuerza 2 que estaba inclinada, lo que hicimos fue descomponerla en las direcciones horizontales y verticales y entendimos que la fuerza 2 componente en X no genera momento. ¿Sabes lo que pasa con la fuerza 2 componente en X? Es como como querer abrir una puerta que la tenés abierta, es como querer que se mueva esa puerta haciendo fuerza sobre el pestillo, sobre la cerradura. Si vos haces fuerza hacia la bisagra apoyándote en la cerradura, ¿sí? Donde está el pestillo que se mete para adentro, si vos querés empujás el pestillo con fuerza para adentro, no hagas eso, hacelo arriba del pestillo, pero en esa dirección la puerta no se va a abrir ni se va a cerrar. ¿Por qué? Porque estás aplicando una fuerza que va al punto de pivot, va a la bisagra. Si tu fuerza, la dirección de la fuerza apunta al pivot, no genera momento, no hay rotación. ¿Sí? Fíjate, probalo después con una puerta, hacele fuerza, ¿sí? Como te estoy diciendo, parate donde está el pestillo, es ese que entra y sale cuando se cierra la puerta, y vos haces fuerza en ese canto, haciendo fuerza hacia la bisagra. Si no inclinás la fuerza un poquito, puedes hacer un montón de fuerza, pero no vas a generar ninguna rotación. ¿Se entendió la idea, chicos? Sí, Oscar. Vamos a parar un poquito de grabar, quiero escucharlos un poco más.